Muy buenas tardes. Vamos a ver un video de un proyecto institucional de la Gobernación de Cundinamarca, un departamento ubicado en Colombia, en el centro del país. Y ese es un proyecto, un instrumento de conservación ambiental. Decíamos, bueno, es que está la montaña, ¿qué vamos a hacer con la montaña? No vale nadie la compra, ¿para dónde cogemos? Pues buscamos acá, pero bueno, ya ahora con los bajos servicios ambientales, cuidamos, estamos metidos y ya estamos cuidando el ecosistema, entonces ya estamos más comprometidos con cuidar todo el entorno. Pues básicamente en esta finca se manejan se han manejado tres tipos de cultivos en cuanto a frutales. Digamos, varias de las especies nativas del bosque, tanto de insectos, aves, en vez de encontrar algo que les incomode su ecosistema, los cultivos pasen a ser parte también del ecosistema. Aquí lo que tratamos de hacer es generar prácticas alternativas, que bueno, si decimos que es alternativas puede ser un error, porque es lo que se ha trabajado ancestralmente. No solamente es importante que nosotros volvamos y nos mantengamos en nuestro territorio y que lo preservemos, sino que además logremos esa sustentabilidad que tanto necesita el campo. Lo que me gusta de cocinar con las cosas que cosecho acá mismo en la finca es porque es más saludable, además que resulta más económico y lo tengo todo a la mano. El balú tiene muchas propiedades y entre esas porque tiene mucha proteína. Cuando empezamos a ver que ya iban a haber pagos de servicios ambientales por cuidar, por ser veedores, la responsabilidad fue mucho mayor. Estamos colocando barreras rompevientos, cercas vivas con plantas arbóreas y estamos en este momento implementando también unas prácticas agrícolas sostenibles donde el manejo con los animales, con la agricultura está agroecológicamente manejada con el sistema de bosque protector. Básicamente es bueno sentir pues como ese respaldo, de sentir que todas las labores que tú estás haciendo pues en pro del medio ambiente se vean retribuidas en algo. Todos trabajamos acá, todos disfrutamos en la misma forma, a todos nos gusta el campo, entonces eso ha ayudado mucho a la unidad. Todos hemos tratado de cuidar, como de unirse uno a la naturaleza y convivir con ellos sin hacerle daño. Bueno, esta es una familia que hace parte de este programa que desarrollamos en el departamento, en la Secretaría de Ambiente, junto con otras entidades o con las autoridades ambientales que tienen jurisdicción en el territorio. Este programa lo que busca, Yo Protejo Agua para Todos, es trasladar unos recursos públicos
a esas familias que de una u otra forma en su territorio implementan buenas prácticas, pero sobre todo hacen conservación del recurso hídrico. Y es importante en el sentido de que hay un reconocimiento para esas familias que en las partes altas de las cuencas se dedican a conservar. Nosotros creemos que es justo que se haga ese reconocimiento y eso garantiza sostenibilidad, y ese reconocimiento económico hace que el servicio ambiental tenga un reconocimiento de esas familias y les dé unos recursos. Nosotros, es un esquema que en Colombia, pues, siguiente por favor, es un esquema de un instrumento que viene desde el año 2013, digamos que esta es la cronología ambiental de la reglamentación jurídica en Colombia, pero en 2013 se implementa una ley para darle la posibilidad de que el Estado reconozca esos servicios ambientales en los diferentes predios, en las cuencas abastecedoras de acueductos, para que de esta manera se estimule. Y visualizar este tipo de servicios ambientales hace parte, digamos, de una estrategia importante para que la sociedad sea mucho más responsable a la hora de consumir, pero sobre todo la sociedad reconozca que hay servicios ambientales que deben de tener una retribución para hacer inversión ambiental. Nosotros desde la Gobernación de Cundinamarca, desde las corporaciones, creemos que no podemos quedarnos en el discurso ambiental, sino tenemos que hacer acción real en el territorio con aquellas personas que hacen conservación, y esa acción real en territorio requiere que se garanticen recursos del sector público. Y también el paso siguiente es que el sector privado, dado ese reconocimiento de este tipo de programas, pueda avanzar en la contribución para ampliar este programa. Digamos que desde el 1991, desde la Constitución del 91 en Colombia hasta el 2018, donde hay un decreto que es el 1007, hay todo un desarrollo institucional sobre el reconocimiento de esos incentivos para las personas que hacen conservación. Nosotros entramos, Colombia afortunadamente, hoy tenemos ya un acuerdo de paz con grupos al margen que duraron más de 50 años. El último decreto lo que busca es vincular a esas personas que están en esas áreas que estuvieron en conflicto para que se hagan parte de este tipo de programas y de una u otra manera mejorar los ingresos de esas familias. ¿En qué consiste el programa Pago por Servicios Ambientales? Es un arreglo institucional donde involucra entes territoriales. La estructura administrativa de Colombia está en municipios, departamentos y nación general, y en el tema ambiental hay unas corporaciones que me presidió la intervención que hace parte de mi territorio, que es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, quienes delimitan, o la ley, el ordenamiento jurídico les da a ellos las facultades para delimitar esas áreas estratégicas sujeto de conservación. Nosotros recibimos esa delimitación de las corporaciones autónomas, seleccionamos los predios, invitamos a las personas que quieran postularse a ese programa y hacemos un proyecto de verificación de unos requisitos que están enmarcados dentro de la ley. En el año 2014, la Gobernación de Cundinamarca realizó la primera fase experimentando el instrumento. Nosotros llegamos a tener 341 predios en la primera fase, predios que cumplen con requisitos técnicos, requisitos jurídicos, que llegaron a tener una cobertura de 6.000 hectáreas. Y es un proyecto, digamos que nuevo en Colombia y ambicioso en el sector público, pero sobre todo el llamado, la reflexión es que, si bien es cierto, abarcamos 6.000 hectáreas, obviamente ese número de hectáreas es inferior frente al más de 1,5 millones de hectáreas que están en esas áreas estratégicas, pero por cuestión de restricción presupuestal no podemos llegar. Nosotros avanzamos en una segunda fase, revisando más técnicamente cómo podíamos definir esos predios. Aquí la gran restricción, como lo digo, es los pocos recursos públicos que hay para transferir esas familias. Luego, la focalización de los predios debe ser una focalización que debe ser efectiva. Nosotros entonces empezamos a revisar qué variables eran importantes para la focalización de esos recursos. Entonces encontramos que en toda la información que se dispone en el territorio, encontramos que Cundinamarca tiene 116 municipios. De esos 116 municipios hay casi el 60% de municipios que en fenómeno del Niño sufren desabastecimiento de agua potable.
Además de eso, tenemos altas tasas de deforestación y tenemos nuestro mapeo sobre deforestación. Además, tenemos en Cundinamarca estudios sobre cambio climático y tenemos delimitadas las áreas que son sujetos o son más vulnerables y están en riesgo frente al cambio climático. Y todo ese cruce de información nos permitió establecer en qué municipios iríamos a llegar con el instrumento de pago por servicios ambientales. Una vez delimitado esos 21 municipios, posteriormente empezamos a revisar todas las áreas estratégicas de las cuencas, microcuencas abastecedoras de acueducto. Esas microcuencas, esas áreas obviamente quedan por encima de la cota donde están las bocatomas de los acueductos y empezamos a hacer un trabajo de recolección de información con los propietarios y de vinculación al programa. Una vez esos propietarios cumplen con los requisitos técnicos jurídicos, hacemos una firma de un acuerdo de conservación, un acuerdo en el que hacemos un balance o un diagnóstico de lo que hay hoy en el predio, de las coberturas que hay en el predio y a cambio de cambiar unas formas de producción, a cambio de conservar esas coberturas que tienen características valiosas desde lo ambiental, se pactan unos acuerdos con unas entregas de recursos económicos en efectivo o en especie. Ese acuerdo inicialmente en la primera fase se hacía por unos meses. Nosotros logramos en esta segunda fase del programa hacer un arreglo institucional dentro de la gobernación mediante una ordenanza del departamento para que esos acuerdos trasciendan en el tiempo. Y queremos que esos acuerdos que se hacen con esos propietarios tengan una duración como mínimo de 2 o 3 años, con el fin de que al finalizar ya la ejecución del proyecto podamos hacer una evaluación predio a predio si realmente la entrega de ese reconocimiento o de esa ayuda en efectivo o en especie tiene efectos sobre las coberturas de los predios, pero sobre todo sobre el recurso hídrico de la microcuenca que se está trabajando y poder tener indicadores que le permitan al tomador de decisión de política pública decir si realmente vale invertir recursos públicos en este tipo de instrumentos. Este tipo de instrumentos, como lo digo, es nuevo en Colombia. Nosotros seguimos la experiencia que se viene desarrollando en Costa Rica, también tenemos una experiencia aquí en Ecuador que se ha venido desarrollando de pago por servicios ambientales y lo que buscamos, además ya de tener el arreglo institucional de recursos públicos garantizados en el tiempo, nosotros tenemos una ordenanza, como les decía, que garantiza la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. Buscamos que estos espacios nos permitan visibilizar este tipo de instrumentos para de una u otra forma vincular al sector privado a que contribuya a financiar este tipo de instrumentos. Digamos que eso es lo que hemos venido trabajando con el esquema Yo Protejo Agua para Todos. Esto es un instrumento que debería hoy incorporarse dentro de la estructura de la prestación de los servicios públicos de acueducto, porque desafortunadamente en el esquema que manejamos en Colombia, en la tarifa de que se cobra un usuario final de un acueducto, no está el capítulo o no está la parte de la producción de agua, porque desafortunadamente cuando se hizo esos arreglos institucionales, siempre pensamos que el agua era un recurso infinito y que nunca va a escasear y que su precio en Colombia está asociado casi a un precio cero. En Colombia hay una tasa que se llama tasa de uso que cobran las corporaciones, pero que realmente por un metro cúbico en Colombia se paga a la corporación ambiental, que es la que administra el recurso hídrico, 86 centavos por peso, y el consumidor final, por ejemplo en Bogotá, está pagando en promedio 1.600 a 2.000 pesos metro cúbico. Ahí hay un gran diferencial. Y las empresas prestadoras de servicios públicos a gran escala, como por ejemplo Bogotá, que toma el agua de los campesinos de nuestra zona de influencia, son empresas que tienen grandes utilidades, pero no se le está reconociendo a esas áreas donde el agua se produce, porque desafortunadamente tenemos una mentalidad que el agua es infinita y que la producción era por obra y gracia, y hoy nos vemos que es un recurso limitado. Digamos que ese es el esquema que queremos presentar. Muchas gracias.